pájaro que acabáis de ver es un pájaro que se llama el Lizard Bruno. Y antes de nada, bienvenidos a un nuevo vídeo a Aviario TV. Vamos a continuar con el segundo vídeo que íbamos a hacer acerca del Nacional, ¿vale? Hablando sobre algunas de las curiosidades, algunas de las cosas más llamativas que ha tenido el Nacional 2019. Y empezamos con esta imagen que habéis visto. Un pájaro que se os parecerá mucho, a los que no conocéis esta gama, se os parecerá mucho a otra de las gamas clásicas de la ornitología, el Lizard Bruno. Existe por un lado el canario lizard, que es muy famoso, de hecho, según cuentan, es el canario, la raza de canarios más antigua que existe, ¿vale? Una raza trabajada en Inglaterra durante muchos años y que posiblemente sea la raza de canarios más diferentes que existen una de las otras, ¿vale? Con un aspecto con escamas que parece un lagarto, de ahí el nombre de lizard, ese casquete que algunos pájaros forman en la cabeza que es completamente diferente a cualquier raza. Y en concreto el Lizard Bruno originariamente se llamó canario celado. De hecho, el Lizard Bruno se debe a un trabajo de criadores españoles, ¿vale? Un esfuerzo que querían conseguir, bueno, pues un canario con las características del lizard, pero en vez de ese aspecto con la melanina negra que tenía el lizard, crear con una melanina bruna. Y empezaron a hacer trabajos y al final se obtuvo este canario originariamente llamado ocelado. En mi opinión prefiero el término de Lizard Bruno porque digamos que lo considero más intuitivo y más relacionado con el canario lizard original del que parte, pero quería comentaros también primeramente hablando de esta raza porque ha sido una de las razas que se ha desarrollado en los últimos años y ha causado también cierta polémica. Los criadores más puristas, por así decirlo, del canario lizard, ¿vale? El canario lizard es una de las razas más antiguas del mundo y una raza muy asentada. Los criadores más puristas, algunos de ellos pusieron el grito en el cielo cuando se empezó a desarrollar el trabajo con el Lizard Bruno. Lo consideraban casi como una especie de sacrilegio el obtener una raza a partir de esta con esas características, ¿no? Pero bueno, yo personalmente no lo veo así. No creo que el Lizard Bruno tenga menos merecimiento que otras muchas razas de canarios que se han desarrollado. Al final es una evolución lógica, ¿vale? El canario lizard tiene una melanina negra y el Lizard Bruno pues tiene una melanina diferente. Crea una nueva variante. Evidentemente no tiene el desarrollo de los lizards originales, irá desarrollándose y creciendo con el tiempo, pero me parece una gama más y como digo, para mí es de las razas de última creación que más sentido tiene, aunque tristemente es una de las que ha recibido mayores críticas. Bueno, y si el canario Lizard Bruno ocelado ha sido una de las razas más discutidas y más criticadas por algunos en los últimos años, desde su origen, posiblemente una de las gamas más criticadas mucho más a lo largo de la historia entre los canarios de postura es el canario moña alemana, que es el que acabáis de ver en imagen. El canario moña alemana básicamente es un canario de color, con las características normales de un canario de color, con el añadido, con el anexo de una moña en la cabeza. El resto de características, como digo, corresponden a un canario de color. De hecho, ya sabéis muchos de vosotros que nunca es recomendable emparejar un canario con moña con otro con moña porque se originarían una serie de efectos que no son recomendables y entonces se empareja un canario con moña por otro sin moña. Ese sin moña, aunque pueda tener una serie de características en su morfología para originar buenos moñas, no deja de ser un canario de color normal. De hecho, puede competir en el grupo de los canarios de color sin ningún problema. Con lo cual aquí empezaron a surgir las primeras críticas. Los primeros críticos decían que, claro, estaba la duda de si lo considerábamos una gama de postura o más bien una gama de color, una raza de color, con el añadido simplemente de una moña. De hecho, como ya sabéis, existen por un lado jueces que enjuician canarios de color, ¿vale? Es una titulación diferente, y jueces que enjuician canarios de postura, va por otro lado. El juez que enjuicia canarios de postura de moña alemana, aunque es cierto que los colores más habituales son con los colores clásicos, donde más o menos todos se defienden, debe tener unos conocimientos relativamente buenos sobre canaricultura de color para enjuiciar los moñas alemanas, porque salvando el detalle de la moña, el resto del cuerpo es un canario de color y se enjuicia como un canario de color. Y este pájaro, que habéis visto que es un canario rojo mosaico con moña que ha ganado el concurso en Talavera, es un buen ejemplo de esto. Originariamente lo habitual era encontrarse moñas alemanas en amarillo, intenso y nevado, a lo mejor algún marfil, blanco, luego rojo intenso y nevado, es decir, las gamas muy clásicas. El resto de colores prácticamente no estaba desarrollado, aunque como tal ya sabemos que es posible, o sea, podemos encontrar un moña con cualquier color dentro de toda la gama de canarios de color y cualquiera de ellos debe ser aceptado. Pero
Lo típico y lo original eran estos canarios que tenían mucho más desarrollo, muchas mejores características respecto al estándar que otras gamas. ¿Qué es lo que está ocurriendo a día de hoy gracias al desarrollo de la ornitología? Pues que ya se están viendo, por ejemplo, moñas alemanas en rojo mosaico, como habéis visto en el vídeo, de gran calidad, perfectamente competitivos con los otros, en amarillo mosaico también, en otros colores como por ejemplo pales, faeo, de todo. O sea, una de las características llamativas y de las cosas que más gustan a los criadores sobre el moña alemana es que le podemos meter el color que queramos. A fin de cuentas es el canario de color que nos guste con el añadido de una moña alemana. Y respecto a esto, recuerdo yo cuando empecé a criar estos pájaros, como ya sabéis algunos, hemos publicado algún vídeo hablando de ello. Nosotros empezamos hace un tiempo un proyecto un poquito experimental para obtener nuestros propios canarios amarillos mosaico con moña. Lo primero que hicimos fue buscar canarios directamente amarillos mosaicos con moña. No los encontramos o no los vimos de la calidad que queríamos, entonces decidimos hacerlo. ¿Con qué? Cruzando nuestros amarillos mosaicos con moñas alemanas de calidad en amarillo intenso o nevado, marfiles, blanco, ¿vale? Uno de los primeros criadores con los que contacté en aquella época, que no hace tanto, que era un importante criador a nivel mundial, me comentó que ni siquiera él tenía claro, fijaos lo que os estoy diciendo, ni siquiera él tenía claro, una eminencia a nivel mundial, que se aceptaran los canarios de tipo mosaico dentro del estándar del moña alemana. Fijaos las dudas que había en aquel momento entre muchos criadores, incluso criadores importantes. Entonces, claro, lo primero que me transmitió dudas es si podía yo llegar a concursar con esos pájaros que obtuve. La realidad no es esa ya. O sea, la realidad es que cualquier canario de color puede competir dentro del grupo de los moña alemanas y es uno de los atractivos que tiene. A día de hoy podemos ver pájaros de prácticamente cualquier color con buenas características de moña alemana y es uno de los grandes éxitos que ha tenido la ornitología en los últimos años, sin duda alguna. Para los nuevos dentro de este mundo de los concursos, cada tipo de pájaro, dentro de todos los que concursan en estos campeonatos, tiene un tipo de jaula adaptada. Por un lado, la jaula más habitual que encontramos es la de los canarios de color, que es esa jaula que tiene un frontal de rejilla, el resto de las paredes, digamos, son opacas, la típica jaula de canarios de color, donde pueden estar todos los canarios de color, como es lógico, y también muchas gamas de postura, híbridos y demás. Y luego, por ejemplo, existen otros tipos de jaulas de distintos formatos para cada raza. Dentro de las razas de postura, de canarios de postura, es donde más variedad encontramos. Pájaros, por ejemplo, más largos tienen unas jaulas más adaptadas a ellos, pájaros más grandes pues tienen un tipo de jaula, es decir, cada raza tiene un tipo de jaula adecuada para concursar, porque es la jaula que les permite más lucirse y más ver las características del pájaro. Bueno, el canario Gloster le podría valer perfectamente una jaula normal de canarios de color, que es lo que se suele ver en la mayoría del concurso. Canarios Gloster, que ya sabéis que esos pájaros son muy conocidos, un canario Gloster muy conocido, de la forma redonda, con la corona, algunos de ellos, otros consort, pues ese canario habitualmente concursa en jaulas de color. Pero desde hace unos años, y esto empezó Talavera, también lo están desarrollando otras asociaciones, se empezó a trabajar con una jaula con una característica muy llamativa, es que tenía un color de fondo como verde turquesa, verde agua, que la verdad llama mucho la atención, las paredes negras y el color de fondo de eso. Esa es una típica jaula que originariamente se utilizaba y se sigue utilizando mucho en lo que es Inglaterra, lo que es en general el Reino Unido. Es la típica jaula donde se ponían los canarios Gloster. Es una jaula, ya sabéis que en el Reino Unido, que existe mucha afición por los canarios, aunque habitualmente no hablemos mucho de ellas, si os gusta interesaros por estos temas, hay un criador que vive allí, que hace vídeos muy chulos, que se llama Fernando Cañada, que realmente es un especialista entre los canarios de postura y hace muchos vídeos visitando criaderos allí en Inglaterra, que la verdad son muy interesantes. Bueno, en Inglaterra hay una especie de romanticismo dentro del mundo de los canarios, quizá un poco más hermético para el resto de Europa que nuestra canaricultura, por así decirlo, y allí, dentro de ese romanticismo, pues tienen determinadas costumbres, y una de ellas es el uso de este tipo de jaulas con este color característico. La verdad es que, por la razón que sea, pero a mí me gustan y me da la sensación que luce más el pájaro, es una manera llamativa de crear una característica diferente. No deja de ser una jaula de concurso normal, a priori, con esas características de color,
pero la verdad es que queda un toque, como digo, más romántico, más diferente, y la verdad que me pareció una gran idea cuando empezó a hacerlo FOCDE, y cuando lo han empezado a desarrollar otras asociaciones, pues me parece también perfecto. Por comodidad. Si alguno de vosotros criáis periquitos o habéis trabajado en la organización de algún concurso que incluía la participación de periquitos, habréis podido ver que muchos de estos pájaros tienen una afición desmedida por desperdiciar la comida y por tirarla. Yo, por ejemplo, este año que he estado gestionando el concurso de mi sociedad como presidente, pues puedes ver que hay muchos pájaros, sobre todo ya digo periquitos y demás citácidas, que tienen esa afición por tirar la comida. Le llenabas un comedero y a la hora prácticamente el comedero estaba otra vez vacío. Bueno, pues evitando esto también en gran medida, pues en el concurso de Talavera hemos visto una cosa llamativa que habéis podido ver en el vídeo, que son un tipo de bebedero característico, que no es un bebedero realmente, es donde se pone la comida. Es una manera de ahorrar en el consumo de los pájaros porque hace que desperdicien mucho menos, y también es una manera fácil de ponerles la comida en ese tipo de jaulas donde los comederos son interiores y donde si no fuera por estos sistemas tendríamos que maniobrar mucho con el pájaro. Es la primera vez que lo veo en este concurso, me parece una gran idea y creo que es muy eficaz, primero para ahorrar alimento, segundo para manipular menos las jaulas durante el concurso, con lo cual apruebo esta idea y la verdad es que me gusta y seguramente me lo plantearía incluso con otros tipos de pájaros. Bueno, pues queríamos también hacer este pequeño vídeo, lo que habéis visto es un híbrido, precisamente como excusa para hablar del mundo de la hibridología, que es un mundo casi un mundo aparte dentro de la ornitología, uno de los mundos más apasionantes, uno de los mayores retos para los ornitólogos. Precisamente nosotros en este campeonato, una de las compras que hemos hecho, ya sabéis que me gusta leer de vez en cuando, por ejemplo, libros de ornitología, pues el que hemos comprado este año es el libro de los híbridos, que es un libro italiano editado por la editorial española Croma Press, que es la editorial que trabaja con la revista Ornitología Práctica, y precisamente quiero hablar de los híbridos porque, primeramente porque es un mundo apasionante, es prácticamente un mundo aparte, pero segundo porque parte del futuro de la ornitología en muchas especies depende de la hibridación. La hibridación básicamente, que la hibridación es el cruce, por así decirlo, por decirlo de modo simple, entre especies diferentes, ¿vale? Una hibridación clásica, por ejemplo, es el cruce entre un jilguero y un canario. Bueno, normalmente la mayoría de estos cruces suelen dar un resultado estéril, a veces se dan resultados de fertilidad, pero lo que es una cosa muy diferente dentro del mundo de la ornitología, porque para empezar es un proyecto muy efímero, con unos resultados muy efímeros. Cuando nosotros trabajamos una gama, por ejemplo una raza de canarios de color, el proyecto es un proyecto a largo plazo, ir mejorando poco a poco, los abuelos, los hijos, los nietos, ir mejorando una línea a lo largo de los años. En el mundo de la hibridación no, el gran reto muchas veces es cruzar y obtener crías, resultados de determinados cruces cada vez más raros, con lo cual a partir de ahí no se suele desarrollar mucho porque, como digo, la mayoría son estériles, la mayoría de los cruces, pero tiene digamos, por así decirlo, aunque sea tan efímero, aunque no tenga ese avance tanto en el futuro, tiene, por así decirlo, grandes retos y se aprende mucho ornitología. Los hibridistas, por ejemplo, importantes tienen en cuenta el comportamiento de cópula de cada especie, porque muchas veces el comportamiento influye en que acepte una hembra o no, los periodos de cría de cada una de las especies, hay especies exóticas que crían en una época, que se cruzan con otros que crían en otra época, intentar precisamente adaptar eso, es casi jugar un poco a ser Dios, pero es la magia que tiene el mundo de la hibridación y el desarrollo. Y como digo, aparte, es parte del futuro de la ornitología. Como ya sabéis, a lo largo del tiempo se han ido desarrollando mutaciones, por ejemplo en el canario de color, que es el más conocido, pues se ha desarrollado, por ejemplo, desde el canario original, que era un pájaro verde que habitaba las Islas Canarias, pues por mutaciones se han desarrollado muchos pájaros. Yo qué sé, el canario amarillo era una mutación, el canario jaspe, el canario pal, el canario cobalto, y algunas de estas mutaciones, por ejemplo el canario jaspe, se ha debido al trabajo con hibridaciones. Por eso se han desarrollado mutaciones en el pasado gracias a las hibridaciones, gracias al trabajo de genetistas con otras especies transmitiendo genes para obtener resultados, y por supuesto en un futuro también habrá así. Por tanto es una de las salidas, una de las mejores opciones que hay, muy difícil también y con mucho mérito para los genetistas, para que se desarrollen nuevas gamas y nuevas especies en el futuro. De hecho, si lo pensamos bien, prácticamente una gran parte del mundo de la canaricultura se debe gracias a la hibridación. Antes no existían los canarios rojos, por ejemplo.
El canario rojo surgió a partir, como ya sabéis muchos, de una hibridación entre un canario y un cardenalito de Venezuela. A partir de ahí surgieron todas las mutaciones de canarios rojos. Con lo cual, la hibridación está muy ligada a la ornitología, digamos, más convencional, y es una de las partes más mágicas, más entretenidas para el criador, también con más dificultades, y una de las más emocionantes. Y siempre es bonito ver en este tipo de concursos los distintos híbridos que sostienen, porque casi son joyas únicas de la naturaleza, y es una oportunidad muy buena estos campeonatos, sobre todo para ver la gran variedad de hibridaciones que se pueden obtener. ¿Y esto cómo compite? Palomas y gallináceas. Siempre cuando pensamos en concursos de ornitología se nos va a la cabeza los canarios en general, y pensamos también en alguna otra especie, como a lo mejor los híbridos, algún pájaro exótico y demás. Pero rara vez pensamos, porque son muy poco habituales en los concursos, en que también se incluyen palomas, por ejemplo, en que también se incluyen perdices, en que también se incluyen otros tipos de estos, digamos, de aves, que no se pueden considerar pájaros, pero sí gallináceas que están incluidas dentro del mundo de la ornitología. Yo, por ejemplo, cuando hablo con gente que no es aficionada al mundo de los pájaros, pero quiere conocer algunas cosas, le llama mucho la atención que los llamemos concursos ornitológicos, ¿vale? Y realmente de especies ornitológicas el 70 o el 80% de lo que hay son canarios. Es cierto que son las gamas que más se crían y son las razas que más se crían, pero tenemos que tener siempre en consideración que debe haber un hueco para intentar desarrollar otras gamas. El mundo de, por ejemplo, las perdices o de las palomas casi lo vemos como algo aparte. De hecho, la cría de palomas, que es la colombicultura, pues es una cría que prácticamente se desarrolla como un mundo aparte dentro de la ornitología, con sus propios concursos, su propia idiosincrasia, sus propias características. Por ejemplo, los concursos de palomas mensajeras, que son, yo la verdad, la primera vez que visité uno me llamó muchísimo la atención, y la verdad es que son muy llamativos, muy diferentes realmente a la ornitología habitual que conocemos. Pero también son especies que deben estar en este tipo de concursos, con lo cual tenemos que potenciar sobre todo también su cría, porque es una cría muy minoritaria. Sobre todo es muy minoritario la gente que participa en los concursos, porque aficionados al mundo de las palomas, al mundo de las perdices, por ejemplo, mucho relacionado con la caza, al mundo digamos, otros tipos de gallináceas, hay muchísimos. Probablemente incluso haya más aficionados a esto que incluso a la canaricultura, digamos, más profesional, pero de cara a los concursos y de cara a la participación en concursos son casi anecdóticas. En el propio nacional, por ejemplo, pues el porcentaje de este tipo de pájaros, aunque ha subido, me ha llamado la atención. Yo creo que ha habido más pájaros este año con estas características que los años anteriores, pero un porcentaje casi nulo en comparación con los canarios, por ejemplo. Rondará a lo mejor el 1 o el 2% como mucho, no sé los datos oficiales, pero la verdad es que son gamas muy testimoniales. Y también, como digo, tenemos que potenciarlas y tenemos que pensar siempre en ellas cuando hacemos los concursos en la ornitología. La ornitología es un mundo muy amplio, puede incluir un canario, pero también puede incluir, por ejemplo, un mirlo metálico, que es un pájaro muy llamativo, puede incluir guacamayo, puede incluir un diamante, puede incluir una paloma. Realmente son concursos amplios, estamos hablando de ornitología, no solo de canaricultura. Bueno, antes de terminar el vídeo quería comentaros y quería hablar acerca de un aspecto muy polémico, una de las cosas más polémicas de estos concursos de los últimos años, que es el tema del precio de la entrada, el precio de la visita. El otro día, en el anterior vídeo, en la primera parte de este vídeo acerca del Nacional, un criador comentaba, que es uno de los youtubers más conocidos en España, que es un youtuber de timbrado, que seguramente muchos de vosotros seguís el canal, y comentaba que no le parecía adecuado que, por ejemplo, el concurso que organiza CONE cobraba una entrada de 8 euros por la visita a la exposición, que le parecía un poco excesivo. En cambio, FOCDE, por ejemplo, no cobra entrada por visitar la exposición, es gratis. Lo que sí cobra es por entrar en la zona de venta, para lo cual actualmente cobra un precio de 5 euros, que ha ido subiendo con el tiempo. Bueno, con esto está la polémica, está el debate entre los que apoyan que se cobre una entrada un poco para mantener determinados gastos de la federación, y para otros muchos criadores les parece una manera usurera de actuar por parte de estas federaciones. Ahí está el debate y bueno, ahí está la polémica también. Es cierto que las federaciones tienen unos gastos y que, digamos, cobrar entrada por estos concursos es una manera relativamente fácil de obtener ingresos, porque lo que está claro es que la mayoría de criadores como yo, como la mayoría de vosotros que estáis viendo este vídeo, no tiene problema de pagar una entrada de 5, de 6, 7, 8 euros, ¿vale?
probablemente ese dinero nos lo gastemos sin darnos cuenta tomando café, en ratos libres en el trabajo o de cañas con los amigos, con lo cual, bueno, es una afición y nos apetece gastar el dinero en esto y no tenemos problema en pagarse dinero por visitar el concurso. De hecho, si me cobran 10 euros los pagaría seguramente. Pero yo también me pongo en otro punto de vista. Imaginaos, por ejemplo, que ocurre mucho en Talavera, gente que simplemente está echando el fin de semana, ¿vale? Que está buscando planes de ocio y entretenimiento, que no son aficionados al mundo de los pájaros, pero que por puro entretenimiento, pues al igual que pueden ir al cine o pasear por determinado sitio, pues dicen, bueno, hay una exposición de pájaros, pues mira, vamos a verla, ¿no? Y echan el día y echan la tarde. De estos momentos muchas veces pueden surgir grandes aficionados, alguien que a partir de ese momento, a partir de ese contacto con el mundo de la ornitología, se aficione y pueda desarrollarse en esta actividad. A lo mejor si cobras, a lo mejor, digamos, vetas o pones más límites a esto, ¿vale? Se puede interpretar también así. Yo, por ejemplo, bueno, yo hace unos años iba mucho, por ejemplo, a Madrid, visitaba mucho Madrid y en Madrid, por ejemplo, la mayoría de museos son libres, son gratuitos los domingos, ¿vale? Cuando yo visitaba Madrid como estudiante, la mayoría de estudiantes, una de las características que tenemos es que no tenemos un duro. Entonces, digamos que esos días era la oportunidad para poder disfrutar de la cultura de Madrid, que de otro modo no la tendríamos. A lo mejor tendríamos que pagar 20 o 30 euros por visitar algo y no tendríamos ese dinero. Y gracias a que eran gratuitos, podíamos disfrutar, por ejemplo, del Museo del Prado, del Reina Sofía, de otros muchos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues volvemos al mismo debate. A lo mejor una persona que no tiene recursos para poder visitar este mundo, gracias a esas oportunidades que les da de hacerlo gratuito, hacerlo libre para el resto del mundo, pues puede aprender de esa cultura y a lo mejor a partir de ahí, a partir de dejar gratis, por ejemplo, el Museo del Prado, puede surgir un gran pintor en un futuro. Pues con el tema de la ornitología lo veo un poco igual. Me parece aceptable que se cobre, pero también si lo vemos desde el otro punto de vista, quizá coarte a lo mejor el desarrollo, que se puedan crear más aficionados. No lo sé, ahí está el debate, lo dejo también que lo comentéis a lo largo del vídeo. Y nada, si os ha gustado este vídeo, darle a like. Nos vemos en próximos vídeos, que iremos publicando más vídeos toda esta semana, hablando de selección, hablando de la pigmentación de los canarios de amarillos, que nos lo ha comentado un criador, hablando de muchos más aspectos. Y nada, lo dicho, nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.